Proyecto educativo, trabajo final de educación inclusiva en ambientes de aprendizaje. Elaborado por Univa Márquez Alfaro, Laura Bayona Pérez, José Miguel Zavala, Diana Karina Pachón, Raúl Rafael Roble, directora Jacqueline Fernández, Grupo 3, Universidad Nacional Abierta de Distancia. Introducción. La educación inclusiva implica que todos los jóvenes y adultos de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad. Se trata de una escuela que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. En la escuela inclusiva, todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no solo los que presentan necesidades educativas especiales. La finalidad del presente proyecto educativo consiste en establecer la importancia de estrategias metodológicas y recursos que generen cambios para enfrentar la exclusión a la que son sometidos los estudiantes indígenas arhuacos en el municipio de Pueblo Bello, optando que a través de estas formas metodológicas se fortalezca la igualdad, identidad y multiculturalidad en ellos, en donde además haya participación por parte de la población indígena en el diseño de estos cambios. Problemática de la población indígena arhuaca, asentada en el municipio de Pueblo Bello Cesar, en riesgo de exclusión en términos de igualdad y multiculturalidad. Para los estudiantes indígenas arhuacos, la escuela es un espacio ajeno y distante de su cotidianidad, que no se relaciona mucho con los proyectos de permanencia en su comunidad. Dentro de la cosmovisión indígena, prima el sentido de su identidad cultural, así no utilicen su lengua materna o ya no vivan en sus recuerdos. Al acudir a las instituciones educativas de la cabecera municipal, los estudiantes indígenas arhuacos sufren situaciones de discriminación, rechazo, estigmatización y actitudes degradantes o compasivas, siendo esto un obstáculo para el desarrollo pleno de sus potencialidades. La población indígena estudiantil tiene que enfrentar diversos obstáculos para ingresar, permanecer y concluir la secundaria, los cuales están asociados a la precariedad económica en la que vive, el desempeño de actividades económicas informales que le restan horas de estudio, a la poca valoración que en algunos hogares se le concede a la educación y que se traduce en desatención de los padres y madres de familia. Es necesario, por tanto, este proyecto con el fin de dotar su articulación e integración con cualquier comunidad educativa a la que asista. Según la UNESCO, la educación inclusiva es ante todo una cuestión de justicia e igualdad, ya que aspira a proporcionar una educación de calidad para todos aquellos que se encuentran en situación de desventaja o vulnerabilidad. Justificación. En la comunidad indígena arhuaca asentada en el municipio de Pueblo Bello, el problema de la exclusión educativa es enfático y muchas veces consecuente de factores como la discriminación, desigualdad, pérdida de identidad, de autonomía, entre otras, lo que conllevan a un debilitamiento masivo como cultura y de su permanencia en el tiempo. Es notable ver cómo desde el interior de la escuela los esquemas, requerimientos materiales e inclusive las pedagogías aplicativas carecen de forma que les garantice una concepción de sus conocimientos propios, hablando aquí de lo netamente ancestral. El arhuaco oiku es un ser que muchas veces se encuentra rezagado en la sociedad, así como lo están sus conocimientos ancestrales, estos los cuales son un gran componente valorativo y de sobrevivencia de la cultura tradicional, donde a pesar de estar al frente del movimiento de los derechos indígenas en Colombia, siguen existiendo formas detonantes y gran injusticia en esta comunidad. Los estudiantes arhuacos del municipio de Pueblo Bello, así como toda la comunidad indígena arhuaca, en general conciben dentro de sus principios las sanas relaciones con las demás culturas existentes, o como bien lo conciben dentro de su pensamiento. El equilibrio de la humanidad está en el respeto hacia los demás seres, no solamente entre los humanos, también entre las diferentes culturas, pero no solamente esas culturas humanas, sino esas culturas de la naturaleza. Es necesario comenzar a reconocer sus derechos sociales y culturales que permitan realizar una reivindicación para dignificar la comunidad estudiantil indígena arhuaca, mediante la promoción de políticas que permitan reducir las brechas de desigualdad entre los indígenas y la población occidental, estableciendo un entorno educativo acorde a su proceso de desarrollo. Además, es necesaria la implementación de una educación intercultural que permita el desarrollo de actitudes, valores y habilidades que opten por un enriquecimiento mutuo de la diversidad cultural. Las estrategias a efectuar deben considerar la implementación de programas educativos culturales con contenidos relacionados a sus realidades sociales y culturales, métodos de enseñanza apropiados para el contexto rural de esta población y recursos didácticos en su lengua materna. Es necesario que las instituciones educativas del municipio de Pueblo Bello sean espacios libres de discriminación étnica y sean espacios donde se protejan los derechos de todos los individuos a la educación. Objetivos. General, identificar los factores en términos de igualdad y multiculturalidad que generen exclusión educativa en los estudiantes indígenas arhuacos de Pueblo Bello Cesar. Específicos. Analizar las relaciones de los estudiantes arhuacos de Pueblo Bello desde el contexto de comunidad educativa. Mostrar la importancia de la educación inclusiva y como modelo que posibilita atender las necesidades de aprendizaje de todos. Considerar el margen de derechos de la comunidad indígena arhuaca para la generación de formas efectivas en el contexto educativo.
Antecedentes. Los niños indígenas están en un proceso permanente de construcción como sujetos sociales, al igual que sus demás compañeros. Es necesario analizar la situación desde otras perspectivas. La relación con los estudiantes indígenas ofrece una visión más conservadora del mundo y su medio ambiente les ofrece la posibilidad de practicar un sistema bilingüe propio de la región en la que viven. Este proceso está marcado en un sistema de intercambio de saberes y experiencias netamente enriquecedor, como se menciona en la Conferencia Internacional de Educación en Ginebra del año 2008. Es necesario la aplicación de un enfoque holístico sostenible para lograr un sistema escolar basado en los derechos, en donde todos tengan acceso a una educación de calidad, es decir, un sistema escolar y escuelas individuales que se basen en los principios de la no discriminación y la inclusión. El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad, la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñanza y aprender. Marco referencial. La UNESCO define la educación inclusiva como un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes, incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación. Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que por diferentes razones están incluidos o en riesgo de ser marginados. Esta, además, tiene dentro de sus componentes la posibilidad de acoger en la institución educativa a todos los estudiantes, independientemente de sus características personales, culturales, cognitivas y sociales, lo que le da un mejor giro a la educación. En donde las barreras no tienen cabida de la misma forma, es fundamental que las formas de enseñanza fortalezcan las bases de identidad de las comunidades. La inclusión se caracteriza por implicar una visión diferente de la educación basada en la diversidad y no en la homogeneidad. Tener en cuenta los principios de igualdad e identidad es clave en cuanto a la transformación de la exclusión, así como también optar por un cambio consciente desde el margen de la multiculturalidad. Pues bien, la igualdad considera la forma de respeto, percepciones, construcciones y visiones de la vida de todas y cada una de las culturas. En tanto, este principio se tiene que sus diversas manifestaciones es el fundamento de la nacionalidad. Asimismo, el Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. La identidad y su construcción ha tenido gran relevancia a partir de la forma de establecimiento de un modelo económico, la globalización de la economía, así como la introducción de nuevas tecnologías y medios de comunicación, lo que consecuentemente han provocado gigantescos cambios en la sociedad actual, llevando a una construcción de las identidades individuales y colectivas de la comunidad. La multiculturalidad promueve la no discriminación por razones de raza, cultura y reconocimiento de la diferencia cultural, así como el derecho a ella. El artículo 43 de la Ley 47 de 1993 expone que la caracterización económica como una comunidad multicultural impone al sistema educativo el deber de garantizar la continuidad y la identidad de manifestaciones culturales propias. La educación no puede pensarse por fuera de la realidad social. Ella debe ser capaz de desarrollar las habilidades y competencias necesarias para que los estudiantes enfrenten las diversas situaciones de la vida, donde el conocimiento no sea verdad de uno, sino posibilidad de todos, una posibilidad que se abre paso hacia la consolidación de sujetos pensantes, críticos, creativos, cuya apuesta a la construcción, reconstrucción y comprensión de los fenómenos más que una explicación del todo en cuanto tal. Diseño metodológico. Las etapas en las que se enmarca el diseño metodológico del proyecto educativo son la fase investigativa, fase de formulación de la propuesta, fase exploratoria, fase de recolección de la información, fase de análisis y procesamiento, fase de presentación de resultados. Las actividades son la búsqueda de información bibliográfica, formulación de la propuesta, la fase exploratoria, selección de informantes, elaboración y validación de instrumentos, actividades de recolección de la información, procesamiento de la información, elaboración del informe escrito, entrega del informe. El paradigma en el que se enmarca el proyecto educativo es el paradigma fenomenológico, donde entender los fenómenos sociales desde la perspectiva del actor, en el caso de la educación desde la visión del mundo de los docentes, estudiantes y todos los involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El método de investigación es la cualitativa, es una estrategia de investigación que se basa en una rigurosa descripción contextual de los hechos o situaciones. La investigación cualitativa es investigación interpretativa. Como tal, los sesgos, valores y juicios del investigador deben ser explícitos en el informe de investigación. Tipo de investigación descriptiva. Permite detectar situaciones, problemas y verificar a través de ellas la superación de dificultades, además de describir los hallazgos a partir de las estrategias implementadas. El diseño de la investigación es investigación no experimental, es por facto. Selección de informantes, estudiantes de diversas instituciones. Las fuentes de información son las fuentes primarias y secundarias. Técnicas de recolección de datos, observación directa, diálogo, las discusiones de grupo, etc. Análisis e interpretación de la información, establecimiento de categorías y categorías de información en matrices de análisis. Aprendizajes del curso. Este curso de educación inclusiva nos permitió y abrió la posibilidad de reflexionar sobre los problemas locales en nuestra región, así como las comunidades que le conforman, llevándonos a una comprensión de sus realidades en tanto a generar propuestas como lo es este proyecto, el cual abre las posibilidades de visualizar y actuar sobre la situación difícil de exclusión en el margen de términos como igualdad y multiculturalidad del pueblo arhuaco, asentado en el municipio de Pueblo Bello, dejándonos también diversas enseñanzas para nuestra formación integral en conocimiento y valores, dado a que nos permite conectarnos de ser partícipes de la realidad social, pensando así en el bienestar colectivo.
Conclusiones. A lo largo de toda la investigación logramos demostrar que si partimos de la igualdad educativa, donde la diferencia cultural sea respetada y que todos los niños y niñas al educarse juntos en la misma escuela, independientemente de su origen social, cultural y de sus características personales, podemos entonces hablar de una verdadera educación inclusiva. La escuela debe aceptar esa diversidad y proponer esa interacción educativa en la que sea posible un desarrollo óptimo de todos los alumnos y alumnas. Para ser realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación en la escuela inclusiva, todos los alumnos se benefician de una enseñanza aceptada a sus necesidades y no solo los que presentan necesidades educativas especiales.